Sí, muy buenos días, queridos colegas. Bueno, en primer lugar, rendir un homenaje, lógicamente, a los jóvenes caídos el 23 de octubre de 1931, luego de esa manifestación realizada frente al Palacio de López que terminó en una tremenda tragedia. Lo que sirvió también a lo largo de todas estas décadas para levantar una verdadera infamia contra un estadista, un hombre a carta cabal que trabajó por su patria y que tuvo una importantísima cuota de responsabilidad en lo que sería posteriormente la victoria del Chaco. Me refiero, por supuesto, al doctor José Patricio Ullari Corniglione, quien fue presidente de la República del Paraguay desde el 15 de agosto de 1928, cuando dejaba la presidencia el doctor Eligio Ayala, hasta el 15 de agosto de 1932, cuando entregó la banda presidencial al doctor Eusebio Ayala. Imaginémonos entre dos de los mayores estadistas que ha tenido la República del Paraguay, Eligio y Eusebio Ayala, se encuentra José Patricio, también, como decía, con una importante cuota de responsabilidad. Indudablemente, uno de los sucesos más tristes de la historia del Paraguay, cuando varios estudiantes y ciudadanos murieron a consecuencia de los disparos producidos por guardias del Palacio de López que custodiaban una manifestación en protesta por considerar una conducta negligente del gobierno y del presidente de la República la cuestión del Chaco y particularmente el ataque a Mazamaclay, ¿verdad? La falta de preparación, etcétera. Entonces allí tenemos la primera cuestión que tenemos que analizar y desmantelar, porque durante décadas se ha dicho que el Paraguay fue a la guerra del Chaco con machetes y que estábamos totalmente indefensos y despreparados para enfrentar el avance boliviano. Sin embargo, quiero citar a un gran héroe militar del Chaco de extracción colorada. Me refiero, por supuesto, al coronel, el entonces coronel Eugenio Alejandrino Garay, conocido con su mote de Avión Putá, uno de los más bravos jefes del ejército paraguayo en campaña en la guerra del Chaco, que en una arenga a sus tropas de la 8ª División dijo: este gobierno, se refería al gobierno del doctor Eusebio Ayala, está mereciendo la calificación de gobierno de la defensa nacional, que ya se le da y con que seguramente pasará a la historia. Es justo, pero lo es igualmente recordar la obra a favor de la preparación de la defensa nacional iniciada y conducida por los gobiernos de los doctores Eligio Ayala y José Patricio Ullari. Esto lo dijo el general Eugenio A. Garay. Y lógicamente lo dijo en el contexto de la guerra del Chaco, por lo tanto, más que él nosotros no podemos saber. Pero vayamos a los hechos a ver si es que el gobierno o los gobiernos de aquel entonces obraron de manera negligente, dejándole indefensa a la patria. Ya en 1913 el gobierno del presidente Eduardo Scher había contratado una misión militar alemana a los efectos de preparar al ejército paraguayo. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial hizo que esta misión militar alemana volviera a su país sin antes dejar y plantar la semillita de la necesidad de crear una escuela militar, que de hecho fue fundada por el presidente Eduardo Scher en 1915, iniciando sus operaciones educativas en el año 1916, bajo la conducción del coronel Manlio Schenoni. Fue muy importante la escuela militar porque allí se formaron la mayoría de los oficiales que actuarían en la guerra del Chaco. Luego, durante el gobierno del doctor Eligio Ayala en 1905, fue contratada una misión militar francesa encabezada por el prestigioso coronel Coulet, que organizó la aviación militar paraguaya
que no íbamos a tener aviación en el Chaco si no fuese por esta misión militar francesa. Y en 1930, bajo el gobierno de José Patricio Guyari, la misión militar argentina organizó la Escuela Superior de Guerra, que hoy se conoce como Instituto de Alto Estudio Estratégico o IAE. Fuera del aprendizaje dado a los jóvenes oficiales mediante estas y otras misiones que dejaron fructíferos resultados, varios jefes y oficiales fueron enviados a academias extranjeras en misión de perfeccionamiento. Así lo hicieron jefes como José Félix Estigarribia, Félix Cabrera, Nicolás Delgado, Luis Irrazábal, Federico Smith, Samson Harrison, Martínez Fretes y otros ingresaron en academias militares de Chile. El ingeniero naval José Bozano fue destinado a los Estados Unidos, mientras que Estigarribia y Delgado a la Escuela Superior de Guerra en Francia, Camilo Recalde y Carlos Ataque Fernández a la Escuela de Guerra del Ejército en Roma, Italia, y Luis Irrazábal a la École Royale Militar de Bruselas en Bélgica. Las misiones militares contratadas formaron distinguidos jefes de nuestro ejército como Paulino Antola, Eduardo Torreán Viera, Raimundo Rolón, Amancio Pampliega, Juan Bautista Ayala, Arturo Brey, Alfredo Ramos, Rafael Franco, Eugenio Agaray, Paredes, Ortiz, etcétera, etcétera, etcétera. La adquisición secreta de armas. En 1923, el gobierno adquirió de Chile 3.000 fusiles Mauser y 12 ametralladoras pesadas Maxim con dotación completa de proyectiles. Durante la presidencia provisoria del doctor Luis Alberto Riar se convocó en su domicilio a un consejo privado el 30 de junio y asistieron no solamente el ministro de Guerra y Marina, general Manlio Esquenoni, el inspector general del Ejército, Patricio Alejandrino Escobar, hijo del general Patricio Escobar, y desde el principio se previno que el propósito del gobierno de adquirir armamentos modernos debía mantenerse en absoluta reserva. Y así fue que el Consejo reunido el 4 de agosto de 1924, con la asistencia de los citados, dicta o sale dictado posteriormente por el Poder Ejecutivo el decreto reservado número 21.211 del 9 de julio de 1925, ya durante el gobierno de Eligio Ayala, donde entre los considerandos se lee que nuestra posición de nación soberana obliga a adoptar medidas de elemental previsión para proveer la defensa común, entre los que figura en primer término la adquisición de materiales de guerra modernos indispensables para colocar al país en condiciones de afrontar las contingencias de una agresión injusta. En virtud de ese decreto se autorizó al doctor Eusebio Ayala, entonces embajador de Paraguay en Washington, a adquirir 4.463 Mauser, 1.900 carabinas, 176 ametralladoras livianas Madsen, 24 cañones de montaña, 8 obuses de 105, 5.132 yataganes, 400 sables de caballería, 56 telémetros, 3.000 shrapnel, 5.000 granadas ordinarias, 1.200 fumígeras, 2.000 de obuses, 3 estaciones radiotelefónicas transmisoras y 6 receptoras, 8 telefónicas y 4 para clave Morse, 4 aviones de caza o de exploración, 4 de bombardeo y 2 de escuelas, 32 ametralladoras pesadas, 8 minas, 304 pistolas con 25.000 proyectiles, 10.000 tiros de guerra de fusil y 1 millón de fogueos, espoletas, lanza de caballería, etc. Posteriormente, para completar esta adquisición, la tarea del general Esquenoni fue introducir otras modificaciones y se agregaron en marzo de 1926, por un contrato con la Casa Mauser de España, 8.463 fusiles, 1.900 carabinas de caballería. En 1927 se adquirió 10.600 fusiles de España de la Casa Oviedo, con 6 millones de proyectiles, 24 cañones Schneider de montaña de calibre 75 milímetros, 8 cañones obuses Schneider, 105 milímetros, 9.000 proyectores, etcétera, etcétera. En 1930, bajo el gobierno del presidente José P. Guyari, se adquirieron 7.500 Mauser, 200 fusiles ametralladoras, 24 morteros estoques Brand, que serían de gran utilidad en la guerra del Chaco, 17.000 fusiles Mauser de Suiza, más 400 ametralladoras livianas Madsen, 100 pesadas Maxim, 100 pesadas Colt, 12 antiaéreas, etc. Pero quizás lo más importante durante la adquisición de armamento durante el gobierno de José P. Guyari fue la recepción de las 2 cañoneras
Paraguay y Humaitá. Esto desmiente totalmente la indefensión de la Guerra del Chaco. Posteriormente, lógicamente, la situación que se dio con la muerte de Rojas Silva generó primeramente una gran conmoción y una manifestación en Asunción que fue contenida por el doctor Eligio Ayala, y algo similar luego del incidente de Fortín Vanguardia y luego finalmente con Mazamaclay. Finalizando, presidente y colegas, solicitando disculpas y permiso por este pequeño exceso de tiempo, pero me parece que es sumamente importante. Fijaron en el año 1931 que fue sumamente inestable, pese a que ese año se recibieron los cañoneros. Ese año se tuvo un primer complot, un intento de golpe de Estado, que si bien fue frenado por el presidente Guyari y que complotó, entre otros, al coronel Rafael Franco, al mismo Arturo Bray, que desistió y que a partir de entonces tuvo una enemistad tremenda con Rafael Franco. Esta protesta estudiantil originalmente fue del 22 de octubre, presidente, no fue el 23 de octubre. Pero finalizada esa protesta, que terminó en la residencia del presidente José Patricio Guyari, donde se arrojaron piedras que hirieron a su hijo e incluso se intentó quemar la casa del presidente, se convocó a otra manifestación que ya no fue estudiantil al 23 de octubre, y ese día agitadores políticos fueron los que arrearon a estudiantes y a normalistas y llevaron frente al Palacio de López a que se desatara esta masacre finalmente. Y termino con esto, presidente, para leer este desenlace fatal. Y estas palabras estos testimonios fueron recopilados dentro del juicio político al presidente José P. Guyari, a Vasil Serebriakov, ruso blanco y oficial del ejército, héroe de la Guerra del Chaco, muerto en Boquerón. Él dijo que en medio de la manifestación vio a un hombre de traje color café, no enano y nada, que con anterioridad se había acercado y que gritaba en la esquina del Hotel Buenos Aires, a quien hablaba en voz baja, y él se le acerca al hombre vestido de traje y le dice que estaba haciendo mal asusando a la gente, y entonces se dan disparos por parte de este señor, uno al aire y otro hacia la multitud y posteriormente a un caballo, lo que inicia esta tragedia. El eximio historiador nacional Alfredo Seifergel, de quien no podemos dudar de su imparcialidad, entre otras conclusiones sobre los tristes sucesos del 23 de octubre, asevera: el presidente José P. Guyari, contra todo lo que se dijo entonces y se viene repitiendo aún hoy, aunque ya no con tanta frecuencia, en ningún momento dio la orden de fuego, calumnia que sus enemigos políticos se encargaron de propalar. Pidió, por el contrario, a gritos que los disparos cesaran y fue producidos los hechos, una víctima más del 23 de octubre, fecha que dejó en él una herida sin cicatrizar para toda su vida. Muchas gracias, presidente.